Muy buenas tardes, estudiantes. Bienvenidos a nuestra última clase. Hoy día nos toca abordar el módulo 7, que era el último módulo en Ciencias Naturales. Y déjenme contarles que este módulo contiene 4 unidades, pero no, por tema de tiempo no la vamos a alcanzar a ver ya en el video. Solamente vamos a revisar la unidad número 1 y les dejo como tarea para que ustedes puedan leerla, la nutrición, también viene el sistema circulatorio y el sistema respiratorio. Ya no es tan complicado para entender, así que ustedes pueden también leer esa lectura complementaria que les va a servir posteriormente para la evaluación. En esta oportunidad vamos a abordar la primera unidad del módulo 7, que hace referencia a las fuentes de energía y materia prima para todos los seres vivos. Entonces vamos a empezar. En la imagen ustedes pueden darse cuenta en las distintas maneras en que nosotros nos relacionamos con nuestro medio ambiente, ¿ya? Y al relacionarnos con nuestro medio ambiente obtenemos materia para formar nuestras propias estructuras y también energía para poder realizar los distintos procesos que nuestras células, nuestros tejidos, nuestros órganos llevan a cabo diariamente y que nos permite en sí poder vivir. Todos los seres vivos se relacionan con su ambiente. Esta relación se basa en una interacción en la que ambos, tanto seres vivos como ambiente, intercambian materia y energía mediante distintos procesos. Y ahí tenemos uno de ellos, que son los ciclos biogeoquímicos, que nos permiten entender cómo es que los organismos vivos pueden obtener, por ejemplo, el oxígeno, el carbono, el nitrógeno, el azufre, el fósforo, que son elementos esenciales para dar vida y forma a organismos. Los seres vivos poseen sistemas de órganos mediante los cuales pueden realizar las funciones necesarias para permitir esta interacción. Si por un momento nos detenemos a pensar en el camino de la materia y la energía, siguen desde su origen hasta convertirse en el alimento que a diario consumimos, podemos descubrir que existe una base común, ¿ya? Entonces así podemos entender, ¿cierto?, que nosotros necesitamos de nuestro medio ambiente para obtener precisamente todas las materias primas necesarias para poder subsistir y para poder vivir diariamente. Entonces, los ecosistemas, ¿cierto?, como lo definimos, un ecosistema es aquel ambiente en donde organismos vivos se relacionan con su medio ambiente, como por ejemplo con la humedad, con la concentración de oxígeno, con la salinidad que exista en el agua, o por ejemplo con la disposición de fuentes de alimento que existan, con la temperatura, el pH, etc. ¿Ya? Todos esos factores determinan un ecosistema o una comunidad que exista en determinados ecosistemas. Entonces, los ecosistemas que existen en nuestro planeta Tierra, que son variados y dependiendo de dónde nos ubiquemos, se mantienen gracias al funcionamiento del flujo de energía que va pasando de un organismo a otro. Pero acá cabe la pregunta, ¿de dónde se obtiene la energía? ¿Cuál es el primer organismo en, cierto, recibir la energía y después traspasarla al siguiente? Bueno, todo ser vivo, de manera directa o indirectamente, recibe energía de una fuente principal, que es el Sol, ¿ya? Entonces nuestro planeta Tierra vive gracias a la energía que llega del Sol, de estos rayos, ¿cierto?, que desprende el Sol y que llegan a nuestro planeta. Entonces, como le había dicho, la energía del Sol puede ser ocupado directamente por algunos organismos o indirectamente por otros, como por ejemplo los organismos autótrofos. Ellos son capaces de recibir la energía del Sol y poder transformarla en nutrientes, ¿ya? Por lo tanto, ellos lo ocupan directamente. En cambio, nosotros y todo el resto de los animales somos organismos heterótrofos, que no tenemos esa capacidad de captar la energía del sol, transformarla en nutrientes, sino que solamente la podemos obtener a través de la alimentación de otros organismos, ¿ya? En este caso, nosotros entramos a denominarnos como organismos heterótrofos. En el caso del organismo heterótrofo, entonces, toma la materia orgánica directamente del medio, para lo cual adquieren alimentos
de los cuales obtienen los nutrientes, ¿ya? Porque nosotros no somos capaces de crearla, como por ejemplo las plantas. Entonces existen, por ejemplo, organismos heterótrofos que son herbívoros, que se alimentan solo de plantas, otros que son omnívoros, que consumen vegetales y animales, y otros que son consumidores de materia orgánica en descomposición, como por ejemplo los hongos, ¿ya? Que se denominan descomponedores y que son muy importantes dentro de las cadenas y redes tróficas, que vamos a ver más adelante. Y también existen otros consumidores, ¿cierto?, que son carnívoros, que solamente se alimentan de animales. En el caso de los organismos autótrofos, están los organismos fotosintetizadores, que son aquellos que a partir de la energía del sol pueden transformar y producir nuevas sustancias, como por ejemplo nutrientes. Y otros que son los quimiosintetizadores, cuya fuente de energía no es el sol, sino que, por ejemplo, los minerales. Y aquí específicamente se encuentran bacterias, ¿cierto?, que tienen la capacidad, por ejemplo, de captar, los elementos nitrificantes, o sea, que tienen nitrógeno en su contenido, sus compuestos orgánicos, o ferrobacterias, que aquellas que ocupan la energía de elementos que tienen el hierro, ¿cierto?, como propiedad, y a partir de ellas la transforman en elementos distintos. Entonces, los organismos autótrofos, ya sea fotosintetizadores o quimiosintetizadores, tienen la capacidad de crear materia orgánica a partir de materia inorgánica. Ejemplo, luz del sol, dióxido de carbono, agua, bueno, estos tres elementos, ¿cierto?, los capta la planta, y a partir de esta materia inorgánica, ¿cierto?, entra en proceso reacciones químicas, las que producen un compuesto orgánico, que en este caso es la glucosa, un carbohidrato, ¿ya? Entonces, los organismos autótrofos tienen esta capacidad de convertir materia inorgánica que pueden obtener del medio y transformarlas en materia orgánica. Entonces, la fotosíntesis deriva de dos términos que son foto, que deriva, ¿cierto?, del término energía solar, y síntesis, que deriva de la palabra producir materia orgánica, ¿ya? Entonces, si lo juntamos, decimos que la energía solar, captada por los pigmentos de los organismos fotosintetizadores, pueden producir materia orgánica, ¿ya? ¿Cuál es la importancia de la fotosíntesis? Si nosotros nos damos cuenta, dentro de esta imagen podemos darnos o podemos determinar que a partir de la energía del sol, que los productores, en este caso los organismos vegetales, tienen la capacidad de captar la energía del sol y transformarla en otro tipo de energía, ¿ya? Compuestos orgánicos, los cuales van a pasar a diferentes organismos que son capaces de alimentarse de ellos y que posteriormente van pasando a los diferentes organismos que se van alimentando de ese organismo. Por lo tanto, podemos decir que la energía, ¿cierto?, del sol pasa directamente a los organismos fotosintetizadores, y que de los organismos fotosintetizadores al resto de los organismos. Y hasta nosotros obtenemos, ¿cierto?, parte de esa energía. Entonces, los organismos autótrofos sustentan la vida en el planeta, ya que al ser organismos productores, integran la energía al ecosistema, la cual se va transmitiendo a través de las cadenas y redes tróficas a todos los seres vivos, ¿ya? Entonces, los organismos autótrofos tienen la capacidad de producir la fotosíntesis, ¿ya? Y también pueden denominarse organismos productores, ¿ya? Porque tienen esta capacidad de producir materia orgánica. Además, como producto indirecto del proceso de fotosíntesis, liberan oxígeno al ecosistema, ¿ya? Otra razón más por qué es importante la fotosíntesis o los organismos fotosintetizadores para nuestros ecosistemas. ¿Qué estructuras están implicadas en la fotosíntesis? Es específicamente una estructura que está ubicada en
vegetales, ya en organismos del reino vegetal específicamente, y en algunas bacterias, ¿ya? Y, se encuentra esta estructura al interior de las células, ¿ya? De estos dos organismos, estos dos tipos de organismos, vegetal y bacterias. Y específicamente en lugares que tiene pigmentación, como por ejemplo las hojas, ya los tallos nuevos de las plantas, en donde podemos encontrar específicamente una estructura denominada cloroplasto, ¿ya? Que nosotros lo hemos estudiado cuando estudiamos los organelos celulares. Y acá dentro de la célula, ¿cierto?, vegetal, podemos encontrar, ¿cierto?, en su interior, una estructura denominada cloroplasto, ¿ya? Y el cloroplasto, dentro de él, contiene unos tipos de sacos aplanados, ¿ya? Que son como moneditas, que son de color verde en algunos casos, y que dentro de ellos contienen un pigmento, que es la clorofila, ¿ya? La clorofila. Dentro del cloroplasto entonces encontramos un pigmento denominado clorofila, que ha sido muy popular este último tiempo, que existen cientos de personas que están tomando clorofila para evitar, ¿cierto?, las arrugas y todo eso. En este caso, ¿cierto?, la clorofila se encuentra dentro de estos saquitos aplanados que se denominan tilacoides, y es muy importante porque, vuelvo a repetir, se encuentra este pigmento que es la clorofila, que le da el color, por ejemplo, verde a las plantas, ¿ya? Existen diferentes tipos de pigmentos, ¿ya? El que le da el color verde a las plantas se denomina clorofila, y existen otros que, de acuerdo a su color, se denominan de otra manera. Entonces, en sí, donde ocurre la fotosíntesis es en el cloroplasto, este organelo celular presente en organismos vegetales específicamente y en aquellas bacterias que tienen la propiedad de realizar fotosíntesis. Estructuras implicadas entonces en esta fotosíntesis, aquí vemos más detalladamente al cloroplasto, ¿cierto? Que es una estructura, un organelo cubierto por dos membranas, y dentro de ello encontramos estas pilas, estos sacos aplanados que se denominan tilacoides. La fotosíntesis, como la podemos ver, es un proceso químico, ¿ya? Porque lleva consigo ciertas sustancias inorgánicas que a partir de ciertos procesos se van convirtiendo en otras nuevas, ¿ya? Por lo tanto, también la fotosíntesis las podemos ver como una ecuación química, ¿ya? En donde a partir del dióxido de carbono que la planta obtiene del aire, ¿cierto?, y del agua que la obtiene a través de la raíz, estas dos sustancias pasan por procesos en donde, gracias a la energía del sol, que ella puede obtener la energía suficiente para llevar a cabo este proceso, puede obtener consigo una molécula diferente como es la glucosa, en donde contiene químicamente, ¿cierto? Su estructura química es C6H12O6, carbono, hidrógeno y oxígeno específicamente. Si nos damos cuenta, el carbono la obtenemos del dióxido de carbono que obtiene, ¿cierto?, del ambiente, del aire. El hidrógeno lo obtiene del agua y el oxígeno también del agua, ¿ya? Y parte del oxígeno que se obtiene del rompimiento de la molécula de agua se libera en forma de oxígeno. Entonces, podemos decir que la fotosíntesis se divide en dos etapas. Una etapa que depende de luz y otra etapa que no depende de luz. Entonces, tenemos la primera etapa que depende de luz, o también denominada fase clara, ¿ya? Y se inicia cuando los fotones, que son estas partículas de luz, ¿ya?, que vienen directamente del sol, que contienen energía, ¿cierto?, estimulan la clorofila que está presente dentro de las hojas, ¿cierto?, específicamente
de la planta o aquellos tallos que son más nuevos y que contienen clorofila. Entonces, las partículas de luz penetran, ¿cierto?, en la hoja o en esas estructuras que contienen clorofila y estimulan, ¿cierto?, a la clorofila. Posteriormente se produce una fotólisis, pero técnicamente es el rompimiento de la molécula de agua a partir de la energía del sol, ¿ya? Se rompe esta molécula de agua y se obtiene consigo oxígeno y electrones, que le permiten a esta fase poder continuar, ¿cierto?, este proceso. Al romper la molécula de agua, recuerden que la molécula de agua se compone de dos moléculas de hidrógeno y oxígeno. Se desprenden oxígenos, ¿ya? Moléculas de oxígeno que se liberan al medio ambiente. Por eso es muy importante cuidar nuestra flora, ¿ya? Ya que permite a nosotros, ¿cierto?, poder tener mayor concentración de oxígeno en el medio ambiente. Recuerden que nuestros vegetales o nuestros organismos, ¿cierto?, autótrofos, permiten la liberación del oxígeno, por lo tanto funcionan como los pulmones, ¿ya? Y también permite en esta primera etapa, ¿cierto?, producir ATP, que es esa famosa molécula de energía, ¿ya?, que le permite poder continuar con el siguiente proceso. Entonces, en la primera fase podemos ver que la luz es muy importante, ya que permite romper la molécula de agua y consigo obtener protones para la siguiente etapa. Y a la vez, al romper esta molécula de agua, se desprende al medio ambiente moléculas de oxígeno. Y también en esta misma etapa se produjo moléculas de energía, ATP. Luego pasamos a la fase oscura, que no necesita de luz, o sea, se puede llevar a cabo con presencia o ausencia de luz. Le da lo mismo, igual funciona. O sea que la fase oscura hasta se puede realizar en la noche, ¿ya? Porque no es necesaria la presencia de luz. Se lleva a cabo en el estroma del cloroplasto, o sea, se lleva a cabo en la región donde se encuentra, en el espacio en donde se encuentra, ¿cierto?, los tilacoides, ahí se encuentra el estroma. Y las moléculas que se produjeron anteriormente, tanto ANDP y ATP, se usan para formar carbohidratos, ¿ya?, a partir de dióxido de carbono e hidrógeno. Con estos reactantes se forma una molécula de azúcar sencilla y a partir de esta se forma la glucosa, ¿ya?, que es lo importante. Entonces, a partir del dióxido de carbono que se obtiene a partir de la entrada de gases, ¿cierto?, como dióxido de carbono hacia la planta, podemos ocuparla junto con el ATP para convertirlas en la molécula final, que es un carbohidrato denominado glucosa. Y como recuerdan, la molécula de glucosa es muy importante, ya que permite a los organismos obtener energía a partir de ella. Entonces, vimos que los organismos autótrofos tenían esta capacidad de poder convertir a partir de la materia inorgánica otros productos que eran orgánicos, como por ejemplo los carbohidratos, en este caso la glucosa. En el caso de los organismos heterótrofos no tenemos esa capacidad, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué ocurre cuando un ser vivo se come a otro? En el caso de los heterótrofos, que somos nosotros, ¿cierto? Bueno, como ustedes pueden ver en la imagen, existen organismos autótrofos presentes y organismos heterótrofos, ¿ya? Como dije, los organismos autótrofos obtienen su propio alimento a partir del dióxido de carbono, de la luz y del agua, ¿ya? En cambio, nosotros, para obtener nutrientes, necesitamos alimentarnos de otro. Entonces, la pregunta dice, ¿qué ocurre cuando un ser vivo se come a otro? Y la respuesta es que hay traspaso de energía y materia, pero la energía que pasa de un nivel a otro es menor, ya que parte de ella se utiliza
por ejemplo, reparar tejidos, en hacer nuevos tejidos, en que los organismos puedan funcionar. Por lo tanto, parte de la energía que se obtiene a partir de haber consumido a otro organismo se va perdiendo, ¿cierto? Y otra se va ocupando y otra parte se va perdiendo en forma de calcio. ¿Ya? Y esto para todos los organismos que siguen dentro de esta cadena. Entonces, nosotros dijimos que lo que va sucediendo o lo que va fluyendo de un organismo a otro es materia y energía. Cuando nosotros queremos representar el flujo de esta energía, lo podemos hacer de dos maneras, a través de cadenas tróficas o a través de tramas tróficas, ¿ya? Y aquí podemos ver la diferencia entre una y otra. La cadena trófica es la representación lineal de los organismos en relación a su dieta, es decir, quién se alimenta a quién, ¿ya? Pero no olvidar que las cadenas tróficas, lo que va señalando las flechas son hacia dónde se dirige la energía, ¿ya? Si bien el zorro se alimenta de las ratas, ¿ya? Pero la energía no va del zorro a las ratas, sino que de las ratas al zorro. Y lo mismo ocurre con los demás organismos. Cuando queremos, bueno, nosotros en la naturaleza en sí no vemos la representación de esta manera, sino que varios organismos se alimentan, por ejemplo, de este productor, de este organismo vegetal, y varios otros se alimentan de este caracol y varios otros de las ratas, ¿ya? Por lo tanto, la manera en cual se van a representar diferentes diferentes cadenas, es que se denomina una trama trófica o red trófica, como la que podemos ver aquí, en donde tenemos una flecha, 2, 3, 4 flechas saliendo del organismo productor, que en este caso era solamente una flecha que salía, y que se dirige a los diferentes organismos, ¿ya? Entonces, la trama trófica es cuando se ilustran varias cadenas interactuando entre sí. En estas cadenas o en estas tramas tróficas podemos ver presentes niveles tróficos, como por ejemplo, el primer nivel trófico es el productor y es el más importante, porque a partir de los organismos productores, que son principalmente aquellos del reino vegetal, ¿ya? Son capaces de captar la luz del sol, ¿cierto? La energía solar y transformarla en otro tipo de molécula, ¿ya? Por lo tanto, ellos son el primer nivel que aporta energía al ecosistema. Posteriormente vienen los consumidores, y aquí existen consumidores primarios, consumidores secundarios y consumidores terciarios, ¿ya? Los consumidores primarios siempre son herbívoros, porque se alimentan principalmente de los productores. Posteriormente, de los herbívoros, vienen los consumidores carnívoros, ¿ya? Que se alimentan específicamente de los herbívoros. Y ya posteriormente vienen los omnívoros, ¿cierto? Omnívoros. Que se alimentan principalmente de, o no, sin H, que se alimentan principalmente, ¿cierto? Puede ser de organismos carnívoros o también, ¿cierto? De productores, tienen esta doble alimentación. Y también uno de los eslabones que también son muy importantes son los descomponedores, que están dados principalmente por aquellos hongos, ¿ya? Que tienen la capacidad de que una vez que los organismos anteriores hayan muerto, estos descomponedores puedan descomponer, ¿cierto?, esta materia orgánica en materia inorgánica y volver a traspasar esta materia al suelo, ¿ya? Para que nuevamente
los organismos productores la puedan utilizar y volver a generar otro tipo de materia, ¿cierto? Y así siga sucesivamente el ciclo, ¿ya? Entonces, los productores transforman la materia inorgánica a orgánica y los descomponedores transforman la materia orgánica a materia inorgánica. Es todo lo contrario. Bueno, aquí llegamos a unas preguntas. Dice, ¿cuál de los siguientes seres vivos se comporta como un productor en una cadena alimentaria? Recuerden que los organismos productores tienen la capacidad de llevar a cabo la fotosíntesis. Y principalmente son aquellos organismos que son autótrofos. Autótrofos. ¿Ya? Entonces, productores son organismos autótrofos y que realizan fotosíntesis. El ser humano no es un organismo autótrofo, es heterótrofo, por lo tanto, no. Los hongos no son organismos autótrofos, no son sintetizadores, degradan la materia, por lo tanto, no lo son. La vaca son organismos heterótrofos, por lo tanto, tampoco lo es. Sí lo es el árbol. ¿Cuál es la función de los descomponedores en una cadena alimentaria? Descomponedores, ¿ya? Son aquellos organismos, como por ejemplo los hongos que vemos presentes, ¿cierto? En los árboles que ya están muertos, también lo vemos presentes en el pan, ¿cierto? Que nosotros dejamos al aire libre y que a los días pues, volvemos a ver y vemos que existen una especie como de pelitos, ¿ya? Algunas veces verde, otras veces blanco, oscuro, y que son justamente estos hongos, o también en las frutas, verduras, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la función de ellos, de estos descomponedores? Fertilizar el suelo para mantener estable la cadena, ya, podría ser. ¿Producir la energía que se transmite de un eslabón a otro? No, ellos no producen energía. ¿Transforman los cadáveres en alimentos para los consumidores? No. ¿Y ponen término a la cadena? No, nunca se ponen término. Los descomponedores pueden estar entre medio de los distintos niveles, ¿ya? No necesariamente tiene que estar al final de una cadena trófica, sino que puede estar al principio, al medio o al final, ¿ya? O en los tres lugares. Por lo tanto, la respuesta A es la correcta. Ahora, vamos a hacer, bueno, yo voy a hacer el siguiente ejercicio de representar una red trófica, ¿ya? Y en donde yo voy a señalar cómo fluye la energía a través de estos seres vivos. Entonces, el primer eslabón, habíamos dicho, o el primer nivel, son los productores. Entonces, aquí tengo que buscar al representante de los productores. Ya habíamos dicho que es un organismo autótrofo capaz de generar compuestos orgánicos a partir de elementos inorgánicos y de la luz solar, ¿ya? Es un organismo fotosintetizador. En este caso, ¿quién vendría siendo? Sería la hierba, ¿ya? Un organismo productor. Posteriormente vienen los consumidores de tipo primario, perdón. Primario. Y como habíamos dicho, los consumidores de tipo primario son herbívoros. En este caso, entonces, tenemos que determinar tres tipos de consumidores primarios. Este y este. Porque vemos que las flechas van hacia estos cuadraditos, ¿ya? Entonces, podríamos decir que este sería el conejo, este podría ser el grillo, y este puede ser el ratón. Si es que no me equivoco, sí, ratón. Porque el ratón se alimenta de semillas. Ya. Posteriormente, tenemos que
determinar los consumidores de tipo secundario para este recuadro y para este recuadro. Consumidor 2. Y para este también. ¿Ya? El consumidor secundario es de carácter carnívoro, ¿ya? Porque se alimenta de los consumidores primarios. Y aquí tenemos que ver a quiénes podríamos colocar. Bueno, la hierba ya está lista, el conejo está listo, el grillo está listo y el ratón está listo. Aquí entonces podemos colocar al peuco, la culebra, la rana o el zorro. Y aquí podríamos colocar que la culebra y posteriormente podríamos colocar el peuco. Acá quien se alimenta del grillo, la rana. Y quien se alimenta del ratón puede ser el zorro. ¿Ya? Entonces, podemos ver aquí presente 3 cadenas tróficas, 1, 2 y 3, que están incorporadas dentro de una red trófica. Podemos ver niveles, el nivel primario, que es el productor, el nivel secundario, que son los consumidores de tipo primario, que en este caso vemos 3. Posteriormente, el nivel número 3, que viene dado por los consumidores de tipo secundario, que en este caso tenemos solamente 3 igual. Y posteriormente tenemos un nivel cuaternario en donde vemos al consumidor de tipo terciario, que lo vemos acá, que en este caso sería el peuco. Entonces aquí vemos cómo va fluyendo la energía desde los productores hasta el último nivel. Obviamente que el nivel que contiene más energía es el nivel de los productores, ya tiene más energía. Y en este caso, ¿cierto? La energía al pasar de un organismo a otro se va perdiendo, se va utilizando, por lo tanto, el último organismo en consumir o el último organismo de esta cadena trófica es el que recibe menos energía. ¿Ya? Y por eso tiene que alimentarse en mayor cantidad. Pasamos entonces a la siguiente actividad. Dice, en la siguiente cadena alimentaria, planta, conejo, puma y ave de rapiña, ¿qué consecuencia tendría la aparición de una enfermedad mortal que afecte a la población de conejos? O sea, que eliminamos los conejos. Dice la A, las aves de rapiña ocuparían el lugar dejado por los conejos. Eso nunca ocurriría, porque tienen alimentación diferente. Los pumas tendrían que alimentarse solamente de plantas. Eso tampoco ocurre. Disminuiría la población de pumas por falta de alimento. Obviamente, ¿cierto? Porque los pumas se alimentaban del conejo, por lo tanto, los pumas comienzan a disminuir. Y disminuiría bruscamente la población de plantas. Esto es incorrecto porque aumentaría en vez de disminuir, ¿ya? Por lo tanto, la correcta sería la C. Y nos vamos con la última. Dice, si por alguna razón se impide la llegada de luz a un determinado ecosistema, ¿qué componentes de la cadena alimentaria se vería afectado en forma inmediata? Bueno, acá dice, entonces, se impide la llegada de luz. ¿Quién es el que utiliza la luz para poder producir compuestos orgánicos? Son los productores, ¿ya? Por lo tanto, sería la A. Bueno, chicos, hemos llegado al final entonces de nuestra última clase. Fue un gusto en haber participado, ¿cierto? De esta manera, quizás no la mejor, ¿cierto? Porque igual no nos vimos, no nos pudimos conocer y fue difícil de esta manera, ¿ya? Así que espero que les haya servido nuestros videos, que haya aportado un poquito en su formación y un gran abrazo y espero que les vaya muy bien en su evaluación. Nos vemos.